multilingüe, diversas opiniones, diversas miradas, como diversos somos los pueblos indígenas. Chimilla, maquilla, kumaya, nakanyukanchikta kawsachishka, wiwanishpa, alkunishpa, makashpa, tangashpa, takurishpa, kunangaman. El caso es seguido en contra de Luis Osvaldo Casa Toaquiza, Marco Antonio Casa Toaquiza y Luis Fernando Toaquiza Toaquiza. El recurso de revisión por parte de la Defensoría Pública fue presentada exactamente hace aproximadamente un año, basado especialmente en el artículo 360 en la causal tercera del recurso de revisión, es decir, que fueron sentenciadas estas personas antes mencionadas por informes maliciosos o errados. Nuestros sueños. Imanallata kankichik tukuy Ecuador mamayaqtapi uyakuq rikukuq ayllukuna ñami kikinkunawan kanchik ñukanchik muskuy irmaykunawan. Hoy nos acompañan varios invitados, el doctor Ernesto Pazmiño, director de la Defensoría Pública, y la doctora Catalina Castro y la doctora Lolita Montoya, defensoras públicas, con quienes vamos a conocer de entre tantos casos que ellos manejan uno en especial. Bienvenidos a todos y bienvenidos también, amigos televidentes, por acompañarnos semana tras semana. Doctor Pazmiño, mucha gente en el campo, nuestros compañeros indígenas, campesinos, incluso en las grandes ciudades, en los barrios suburbanos, no conocen la existencia de la Defensoría Pública. Por favor, ¿nos puede explicar cuándo nació, por qué y para qué? El Ecuador era el único país en América Latina que no tenía defensa pública. Y la defensa pública es una de las instituciones prioritarias y fundamentales en la administración de justicia, principalmente en la administración de justicia penal. El presidente de la República actual, el economista Rafael Correa, cuando ganó su primera elección, visitó las cárceles y encontró una realidad terrible. Así es. Que más del 70% de las personas en cárcel eran pobres. Y de ese 70% casi todos no tenían abogado. Es decir, estaban en la cárcel por no tener una persona, un abogado que defienda sus derechos. De ahí nació la idea de que creemos por fin en el Ecuador la Defensoría Pública. Se lo hizo en agosto del 2007 y hemos tenido, pese a ser una institución muy joven, con pocos recursos, hemos tenido niveles de gestión muy exitosos, miles de casos que hemos conocido, hemos resuelto. La gran mayoría de ellas han salido libres de las cárceles, declarados inocentes. Esto yo recalco, declarados inocentes. Sentenciados incluso. Sí, porque hay muchos políticos de derecha que acusan que la defensa pública está sacando delincuentes a las calles. Y no es así. Quienes han salido libres han sido personas que los jueces, no los defensores, han determinado que son inocentes y han ordenado su libertad. Así es. Por lo tanto, la defensa pública ahora se convierte en una institución fundamental del sistema democrático ecuatoriano. Y la ventaja es que no estamos actualmente solo atendiendo casos penales, también estamos atendiendo casos de alimentos para dar patrocinio jurídico gratuito a esas madres de familia que por sus niveles de pobreza no pueden contratar un abogado privado, igual a los trabajadores, que se les desconoce, se les irrespeta su derecho. Ahora tienen unos defensores públicos capacitados, con conocimientos adecuados, técnicos, con mucha honestidad, que trabajan por la gente más necesitada del Ecuador, el preso que está en cárcel, la madre de familia que no puede demandar alimentos por sus hijos y los trabajadores que reclaman sus derechos. Es decir, la gente más pobre ha sido incorporada a los servicios que brinda el Estado. Claro, en números redondos, ¿cuánto le representa eso al Estado ecuatoriano mantener estas defensorías públicas, defensores públicos en nuestro país? Muy poco. Le cuento, y esto es un dato que a todos va a asustar, tenemos ya defensores públicos en todas las provincias. No hay una sola provincia que le falte un defensor público. Tenemos 170 defensores públicos a nivel nacional. Y el presupuesto que tiene la Defensoría es de $3 millones al año. ¿Por qué digo que hay que asustarse de esto? Porque la Constitución indica que la defensa pública debe tener el mismo presupuesto que la Fiscalía. Y la Fiscalía General tiene $135 millones, nosotros tenemos 3 millones. Y hemos hecho un trabajo probablemente mucho más eficiente que la Fiscalía. Por lo tanto, ahora el compromiso del gobierno, del Estado,
y de la Defensoría Pública es incrementar sus recursos para brindar una atención mucho más efectiva, mucho más eficiente, contratar más defensores. Todavía nos falta algunos defensores en varias provincias, y para equiparar las fuerzas con la Fiscalía, lo que se llama la igualdad de armas. La Fiscalía con la Defensa Pública deben estar en igualdad de condiciones. Ya, muchas gracias. Doctora Castro, en cuanto a los defensoras públicas, ¿cómo estamos en equidad de género? Bueno, esta es una institución que entiende lo que es la equidad y tenemos un gran número de defensoras. Me atrevería a decir que la mayoría de defensores somos mujeres. Ya, sí, a nivel nacional. Sí, estamos a nivel nacional en todas las provincias. A nivel nacional somos 170 defensores y defensoras actualmente. Se van a incorporar 40 más y estamos atendiendo en todas las provincias. ¿Y a qué se debe que hay muchas más mujeres que hombres? Bueno, la institución valora el trabajo primero de las personas jóvenes, ha apostado a profesionales jóvenes que son los que están preparando los casos, los que están peleando todos los días en juzgados, en tribunales, ¿no? Y que tienen también una dedicación hacia la gente pobre, que es a la que llegamos con el servicio. Muchas gracias. Doctora Montoya, usted es una defensora pública muy joven. Por ejemplo, en estos momentos, ¿usted cuántos casos está manejando? Muchas gracias, Ami. Tenemos a nivel nacional casos en casación y en revisión aproximadamente, estamos hablando de 70. 70 casos está manejando por el momento usted. Sí, Sami. Doctor Pazmiño, tal vez en números redondos podemos conocer cuántos casos desde que se creó la Defensoría Pública hasta ahora, cuántos casos se ha manejado. Según nuestro sistema de gestión de la Defensoría Pública, que es un sistema automático que nosotros hemos creado en la Defensoría Pública y es un ejemplo para el resto de instituciones del sector justicia, hemos atendido alrededor de 56,000 causas. Ya, ¿cuántos ganados, 2007. cuántos perdidos y cuántos Tener en el un proceso? porcentaje exacto de cuántos ganados, pero yo creo de que habrá un 60% de casos que hemos logrado que salgan las personas en libertad. Porque decir perdido tampoco es perdido cuando se le condena a una persona que hay evidencias de responsabilidad. Lo que hemos logrado es algo fundamental, que las causas se resuelvan en los plazos legales. Antes les ponían una sentencia condenatoria a los 6 años, 8 años, 10 años. No, ahora dentro de los plazos legales, es decir, no puede pasar más de un año sin que una persona tenga sentencia. Ese es uno de los mayores éxitos de la presencia de la defensa pública, porque, claro, antes había el proceso, estaba el detenido, pero como no había quien presione, quien tramite ese litigio, los jueces se olvidaban de que tenían en cárcel a mucha gente. Por eso es que ahora ya no existen en cárcel personas que están más allá de los plazos legales y constitucionales. Así es, muchísimas gracias, doctor. Entre estos casos hay uno especial, el caso de los chicos de Cotopaxi, vilmente acusados y sentenciados. Al respecto, veamos un material que Inti Kondo nos presenta. A finales de mayo del año 2010 visitamos esta casa humilde de Manuela Toaquiza y en medio de su discapacidad en el lenguaje nos había dicho: mi hijo está preso, ellos y yo lloramos, no tengo dinero, por favor ayúdenos para que mi hijo salga de la cárcel. Esta triste realidad le llevamos al Ministerio de Justicia y posteriormente a la Defensoría Pública. Porque mi vecina se llama Manuela Toaquiza y el hijo está en preso. Ya son 3 años que está en preso, así se les llevaron de noche a la mañana, no se sabe de ellos. Gastamos tanta plata, que un abogado, nada. Y ahorita ella sufre porque el hijo está en cárcel, el único hablaba. Y ahí los 3 no hablan. Ganan el pan de cada día ella para los hijos lavando la ropa. La autoridad quisiera que ojalá tengan conciencia de soltarles. Siendo inocente, imagínense. A pesar de todo que mi vecina no habla, es discapacitada, ni el bono cobra. Y además en otra vinieron a visitar, yo les di los datos, todo para mi vecina, pero igual no ha salido favorecido para el bono nada, ni los hijos, nada. Eso quisiera las autoridades, siquiera el bono, siquiera que le den a ella. Una de los señores Casa Toaquiza y Toaquiza fue un caso que llegó a nuestro conocimiento como institución por parte de una investigación realizada por la señorita Sandy Pilco, persona que trabaja en un programa Nuestros Sueños de Ecuador TV. El momento mismo en que se puso en conocimiento de nuestra institución y en caso particular mío como profesional del derecho, se realizó las diligencias inmediatas como el irles a visitar a los chicos para que nos comenten específicamente cuál era este caso.
Ya una vez entrevistados con ellos, se nos pudo explicar fehacientemente cuáles eran las relaciones circunstanciadas de los hechos, lo cual hacía entender que nada tenían que ver en el hecho por el cual habían sido sentenciados a 12 años. Obligación de la Defensoría Pública era llegar a investigar y, de ser procedente, presentar los recursos pertinentes del caso para que se llegue a establecer y agotar todos estos recursos con el fin de que se llegue a establecer si tenían o no que ver los chicos en el presente caso de violación que se había denunciado. Muchas gracias, nos vamos a un primer corte, pero al volver conoceremos cómo se llevó este caso y qué realmente se logró en la Corte Nacional de Justicia, y ya regresamos con ustedes. La Defensoría Pública del Ecuador, su director, el doctor Ernesto Pazmiño, y las doctoras Catalina Castro y Lolita Montoya, defensoras públicas en Nuestros Sueños de Ecuador TV. Doctora Castro, ¿cómo usted califica el caso de los chicos de Cotopaxi que estuvieron sentenciados para 12 años de cárcel? Bueno, este es un caso terrible, un caso doloroso, por la pobreza de los muchachos, por las condiciones en las que vivían las familias y básicamente porque ellos son inocentes y pasaron 4 años detenidos. 4 años y medio prácticamente. Sí. Con un año de trámite que duró también con la Defensoría Pública hasta lograr... Sí, finalmente en este último mes es que logramos la libertad después de un segundo trámite de revisión ante la Corte Nacional. Doctora Montoya, cuando yo conocí este caso, a mi parecer, a mi juicio, parecía un proceso que va a ser mucho más fácil demostrar, en este caso, la inocencia de los chicos, incluso el proceso, digamos, violentados, pero usted nos contaba que todo lo contrario, era un caso bastante duro, bastante difícil, que requirió pelear duramente. ¿Por qué? Por supuesto, Sami. Era un caso muy difícil para la Defensoría Pública, pero no imposible, ya que creemos en la justicia, ¿no? En este caso, lo que pasó realmente es que hubo una mala defensa por parte de los abogados particulares que llevaban anteriormente el caso. Y hay que tomar en cuenta que ya se había presentado un recurso de revisión, el cual fue negado en la segunda sala de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué se negó este recurso? Porque tal vez no fue planteado de manera correcta. Este caso llegó a la Defensoría gracias a usted, Sami, y fue muy difícil establecer la inocencia de nuestros defendidos, porque al tratarse de un delito de violación, la sociedad se aterroriza y también los administradores de justicia, por supuesto. Todos, como que se asustan y nadie quiere dar apertura así tan fácilmente. Muchísimas gracias. Doctor Pazmiño, nosotros sabemos que en el país están miles y miles de detenidos, sentenciados, acusados, de los cuales posiblemente cientos serán también inocentes. ¿Ustedes tienen algún mecanismo, alguna estrategia para dar seguimiento, investigar, detectar estos casos, o ustedes esperan que los interesados lleguen a la oficina? A ver, a la defensa pública van los casos por 3 líneas. Uno, cuando va el familiar o el interesado directamente a nuestras oficinas. Segundo, cuando nuestros defensores públicos visitan las cárceles. También ahí se toman los casos. Y tercero, cuando el juez o tribunal penal que conoce la causa, cuando no tiene abogado defensor, el encausado, el procesado, nos nombra un defensor público para que conozca estas causas. Como usted dice bien, Sami, de los presos que hay en el Ecuador, creo que la gran mayoría son personas inocentes. Y por lo menos en la experiencia que tiene la defensa pública puede aseverar esto. Primero, yo creo de que en la policía no hay mecanismos técnicos de investigación. En el Ecuador no tenemos laboratorios de investigación del crimen avanzados para poder detectar inmediatamente la culpabilidad o inocencia de una persona. Y en tercer lugar es el miedo de los jueces. El juez tiene temor en un caso de violación, por ejemplo, si no está convencida la responsabilidad, a poner una medida diferente a la prisión preventiva. Entonces, más fácil para el juez es ponerle preso a la persona. Y eso sí creo que es la peor de las ignominias. A una persona que se le presume inocente de acuerdo a la Constitución, se le dice, yo le voy a mandar a la cárcel hasta que usted me pruebe que es inocente. Se revierte la carga de la prueba. Es decir, el pobre preso
estando en cárcel, tiene que demostrar que es inocente. Eso es terrible, eso no debe suceder. Por eso la defensa pública viene peleando desde hace tiempos en contra del mecanismo de la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene que estar para casos muy graves, para casos donde ya es casi seguro para el juez de que le dan las evidencias de que hay responsabilidad. Según los casos que ustedes han manejado, ¿son casos así como muy, digamos, muy duros, muy fuertes, o son casos leves por las que a lo mejor están sentenciados por la nada? A ver, a nosotros nos llegan casos de toda índole, de narcotráfico, violación, asesinato, robo, hurto, de todo. Y todos nuestros clientes son gente pobre. Así es. Y yo diré, como en el caso de la Tacunga, el caso de los chicos de la Tacunga, ellos estuvieron presos por pobres, fueron sentenciados por pobres. Y sin ser porque culpables, obviamente. Los jueces ven personas pobres, humildes de las comunidades indígenas, les importa un comino mandar a la cárcel y poner sentencias, como en este caso, de 12 años, inclusive con pruebas que demostraran la inocencia de ellos. Pero como era un delito de violación, claro, la sociedad se alarmó y los jueces tienen miedo poner una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento a personas acusadas de un delito. Eso no puede pasar. Los jueces no pueden resolver en base al temor o al miedo. Así es, doctor. Y lo grave es de que no solo es este caso, yo tengo cientos de casos. Así es. Mire, aquí tengo el caso de un señor que quiero indicarle. Igual, acusado de violación. Le acusa a la hija, que le violaba desde los 6 años según la hija, y a los 15 años le denuncia. El señor estuvo preso 2 años, y a los 2 años demostramos que era inocente. La hija inventó una coartada para meterle en la cárcel a su papá e irse con su enamorado. Pero logramos demostrar a los 2 años. Realmente. Mire, y tenemos aquí sentencias de violación, de plagio, que luego de 2, 3 años de que están en cárcel declaran inocentes. Tengo casos de robo. Esto es terrible porque la gente se va a reír. Por el robo de $1. De $1. El señor estuvo preso exactamente 1 año, 1 mes. Por el robo de $1. Y el tribunal exactamente dice, de las evidencias que se demuestran de que el valor de la cosa es de $1, tanto ordeno su escarcelación. Así es. Los rostros que usted encuentra en la cárcel, Sami, son rostros de pobreza. Así es, muchísimas Porque la gente que tiene dinero sale inmediatamente, por más grave que sea el delito que ha cometido, por más que sea miles de millones de dólares lo que se roban al erario nacional, pero salen libres o porque tienen buenos abogados o porque tienen buenos padrinos para eso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como haya llegado este caso a la Defensoría Pública, pero vamos a conocer en un video que Inti Kondo nos presenta. Audiencia tras audiencia, prueba tras prueba, testigos y más testigos, lágrimas y hasta una tercera prueba de ADN. Total, ha transcurrido 1 año este proceso en la Corte Nacional de Justicia hasta que finalmente los jueces se pronunciaron. Nosotros dispusimos de una pericia dirimente porque habían 2 informes previos, uno que determinaba la participación de estas personas o determinaba en los exámenes que habían cromosomas supuestamente de estas personas y otra que no había. Ante la duda, dispusimos la pericia dirimente, que se lo haga pues con la más alta calificación científica y a través de una persona perfectamente acreditada en la Fiscalía General del Estado. En efecto, intervino una bióloga molecular que determinó que no había ningún cromosoma de los procesados. Esa fue la razón por la cual dispusimos nosotros la sentencia absolutoria. Señores, como derecho de justicia nosotros, es nuestro tema. Vaya, justicia, ¿no? El laboratorio de ADN fue creado a finales de mayo del 2010 con el objetivo de realizar estudios de marcadores genéticos basados en ADN para resolver casos de paternidad disputada o de parentesco biológico y también casos de identificación de personas involucradas en delitos de diferente tipo, delitos como asesinatos, como homicidios, agresiones sexuales o cualquier tipo de delito, con una probabilidad
de 99.999%, es decir, los resultados que emitimos aquí tienen esa eficiencia, esa probabilidad de ser correctos, totalmente gratuitos. Este laboratorio no cobra un centavo y esto debemos aclarar y más bien que nos ayuden los medios de comunicación, porque nosotros aquí como servidores del laboratorio no cobramos absolutamente nada. Sin embargo, a veces existen abogados un poco inescrupulosos que les cobran a los usuarios y esto quisiéramos que tengan mucho cuidado. Para todo lo que es ADN en el laboratorio de la Fiscalía General del Estado, el costo es cero, es gratuito. Una vez que ya recopilé todo lo que son las evidencias, llegué acá a las instalaciones del laboratorio de la Fiscalía General del Estado y analicé como un tercer peritaje todas las evidencias. Entonces, cuando ya salieron los resultados, obviamente comparé que los que obtuve tanto en el Metropolitano como en la Cruz Roja, en las muestras de referencia, eran el mismo perfil, por lo que no hizo falta tomarles una nueva muestra a las personas, porque de esa forma se guarda el ADN en todo laboratorio, eso ya queda para siempre y no hace falta tomar una nueva muestra. Entonces, cuando ya analicé las muestras, en la prenda interior había una mezcla de perfiles genéticos, pero ninguno de ellos correspondía a las 4 personas que estaban involucradas. De esa forma concluí que tanto los perfiles genéticos como el haplotipo de cromosoma Y de las 4 personas no estaban dentro de las evidencias que había analizado. Señores, como derecho de justicia nosotros, es nuestro tema. Vaya, justicia, ¿no? De una experticia científica pudimos llegar a una conclusión valedera, por cuanto la experticia de la doctora química, después de haber hecho el análisis, no encontró ningún rastro de ADN de los 3 inculpados que estaban sancionados, sin mal no recuerdo, a 20 o 25 años de... 12 años, perdón. Entonces, con ese resultado nosotros pudimos dar una sentencia liberatoria para los 3 acusados. Eso nos satisfizo mucho porque se aplicó el conocimiento científico y técnico en una resolución. Entonces, el día siguiente, muy temprano, las mamás se sentaron en la puerta de la cárcel de Cotopaxi con un manojo de plantas medicinales en espera de sus hijos. Uno a uno salieron de la cárcel y sus madres limpiaron sus energías con marco, ortiga y ruda, una práctica ancestral de los pueblos indígenas, a fin de que nunca más en sus vidas vuelva a suceder una desgracia parecida. Posterior a esto se acercaron, se abrazaron y lloraron. Esta vez sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de emoción de sentir que sus hijos salen a la luz del sol a los 4 años y medio. Voy pagando una sentencia injusta que nunca he cometido yo. Yo salgo a los 4 años y medio de aquí de la cárcel, que nunca he cometido ese delito. Ya, pues, como dice, Dios tarda, pero nunca olvida. Ya me ha tocado. Yo salgo a los 4 años y medio. Yo les doy gracias a todos y a mi familia, especialmente, que nunca me abandonó. Gracias. Muchas gracias, nos vamos a un corte, pero ya regresamos con los jóvenes que hoy están libres. La Defensoría Pública
Pública del Ecuador, su director, defensoras públicas y los jóvenes que estuvieron detenidos durante 4 años y medio y sus madres están con ustedes y con nosotros en Nuestros Sueños de Ecuador TV. Luis Fernando, ¿qué nos tienes para comentar? Muchas gracias por permitirme dirigirme al público televidente. Yo tengo para comentar muchas cosas, pero como el tiempo reducido voy a comentar lo más resumido. Yo fui injustamente detenido por la parte de la Policía Nacional sin una orden de captura. Desde esa manera no pude más recuperar mi libertad. Fui maltratado físicamente por parte de la Policía Nacional. Eso en cuanto puedo decir. Ya. A ver, Osvaldo, ¿qué nos comentas? Somos unos jóvenes humildes que nunca cometimos. Doy gracias acá a la doctorita Sami, doctora Castro, doctora Montoya, acá al doctor Pazmiño, gracias. Doy gracias al presidente que ha puesto en este canal. Ahora que estoy aquí, eso es gracias. Marco, por favor, ¿qué comentarios nos haces? Muy buenos días con todos. Y yo fui detenido injustamente un 12 de febrero del 2007 en la ciudad de La Tacunga, sector aeropuerto. Desde ahí no pude recuperar mi libertad, pero gracias a la Defensoría Pública y gracias al Gobierno Nacional que nos ayudaron sin costo alguno, pude recuperar mi libertad. Y yo les digo a la gente que si les pasa algún caso de esos, se acerquen a la Defensoría Pública, que ellos les ayudan gratuitamente y con un buen ánimo. Y gracias a todos. Una de las mamitas, por favor, ¿qué comentario nos hace usted? Dios le pague, les agradezco a la doctora Castro y a la Lolita, les agradezco. Dios le pague. Otra mamita, por favor. Sí, Dios le pague. Esa parte de nuestros hijos que estaban ahí sufriendo, que nosotros pobres así tenido terrenitos, las cositas hemos acabado de vender y no hemos podido avanzar a sacarle, hasta fiando nuestra platita de los vecinos, ya no querían prestar. Hemos sido pobres y hemos luchado por nuestros hijos 4 años y medio. Antes Diosito lindo, ante la Defensoría Pública los ayudaron, muchas gracias de mi parte. Ya, la otra compañera tiene una discapacidad de lenguaje, por lo tanto con ella lamentablemente no podemos conversar. Doctor Pazmiño, ¿no han hecho ustedes juicios para pedir la indemnización por daños y perjuicios causados? Tal vez esta vez ustedes tomarán este caso con los chicos. En otros casos parecidos hemos denunciado, hemos hecho quejas a los jueces, han sido sancionados jueces irresponsables, pero en este caso ver la pobreza de las señoras, de los muchachos, que han gastado tanto dinero siendo inocentes, nosotros vamos a seguir una queja y vamos a seguir un juicio de daños y perjuicios contra el Estado, porque eso dice nuestra Constitución actual. Nosotros seguimos el juicio de daños y perjuicios por este error judicial al Estado, y el Estado puede repetir contra los jueces irresponsables. Porque el caso aquí también es muy evidentemente injusto. ¿Por qué razón? Las pruebas que existían, inclusive en la etapa de instrucción ante el juez de garantías penales, no eran pruebas suficientes como para llamar a juicio y luego sentenciar a 12 años a estos muchachos de inocentes. Las pruebas no conllevaban a establecer la responsabilidad. Por lo tanto, aquí hubo temor, hubo irresponsabilidad, hubo ignorancia inclusive de parte de los jueces. En este caso nosotros nos comprometemos a presentar el juicio de indemnización de daños y perjuicios. Aquí no porque son pobres vamos a pedir $1000 de indemnización. Tendrán que pagarse las indemnizaciones que determina la ley. Y el Estado repetir contra esos jueces impropios que existen, esos jueces que no administran adecuadamente justicia. Por eso es que la ciudadanía está desesperada. El presidente del Tribunal de Cotopaxi, incluida la Cruz Roja también, que emitió un informe realmente fatal. Contra todos aquellos causantes de este error judicial. Fiscales,
jueces, tribunales penales. Inclusive me admira de que una de las salas de la Corte Nacional no haya visto las pruebas y en el primer recurso de revisión hayan declarado la inocencia de estos muchachos. Es otra sala, en un segundo recurso que la Defensoría Pública, cuando asume la defensa de este caso, conocemos la injusticia del caso, actuamos y casi hemos pasado un año en el trámite del recurso de revisión, pero ventajosamente están absueltos, están declarados inocentes, están libres, están con su familia. Así es, muchísimas gracias. Doctora Castro, por favor, un mensaje para los televidentes. Y yo les pediría a todos los televidentes que reciban a estos 3 muchachos, que los acojan, que les ayudemos a recuperar el tiempo perdido, estos 4 años y medio, que posibilitemos que tengan trabajo, que empiecen a recobrar el tiempo perdido. Y que también respecto a los otros encarcelados, porque las personas que van saliendo también, que han sido privadas de la libertad, se encuentran con barreras, con prejuicios, no tienen trabajo, sus familias no los acogen. Que nos abramos también a la posibilidad de esta reinserción, de ser también parte de que vuelvan hacia nosotras estas personas que salen de las cárceles. Muchísimas gracias, doctora Montoya, por favor, su mensaje. La Defensoría Pública siempre atiende los casos con un interés propio de todos los defensores. Así que pueden acudir y nosotros brindamos una defensa técnica, estudiamos y preparamos los casos, señores. Doctor Pazmiño, su mensaje para los televidentes. Bueno, decirles a los ecuatorianos que apoyemos firmemente el proceso de cambio en la Administración de Justicia que está llevado adelante. Es necesario que ya no existan estos jueces que no conocen la ley y que no tienen las agallas para dictar una sentencia absolutoria. Y en ese proceso de cambio es fundamental fortalecer la defensa pública. Fortalecer la defensa pública, porque los pobres que no tienen una defensa técnica adecuada son sentenciados injustamente, como en este caso. Y decirles a la ciudadanía que vengan a la Defensoría. Tenemos abogados capacitados, principalmente abogados honestos, que trabajan con el único interés de defender a su cliente. Así es que estamos fortaleciéndonos y vamos avanzando en este cambio de la justicia en el Ecuador. Muchísimas gracias. Tenemos también un mensaje del doctor Hernán Ulloa, juez nacional de la Corte. Bueno, una exhortación más bien para todos los señores jueces del país, que una sentencia condenatoria tiene que estar basado en la certeza de tanto, digamos, de la comprobación conforme a derecho de la materialidad de la infracción, cuanto de la responsabilidad de los procesados. ¿Y de dónde se obtiene esta certeza? Se obtiene indudablemente de las pruebas realizadas respetando el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa y por sobre todo la indagación de la verdad real, de la verdad histórica. No puede sustentarse una sentencia en base de meros indicios o presunciones, sino en base de pruebas contundentes en que no quepa la menor duda de la responsabilidad. Solamente así se puede condenar a una persona. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Amigos televidentes, también muchas gracias por estar con nosotros semana tras semana. Pueden ustedes ingresar a nuestra página web www.ecuadortv.es y en Nuestros Sueños hagan sus comentarios, sugerencias y críticas. Les esperamos. Kunansina Punjacama Tukuy May Yapi Uyaku Rikukuj Ayukuna. Pita Kangiruna, Mai Maris Kangiruna, Nyami Yakchuka Fakungi, Shuku Yakchuka Fakungi. Nukanchik Nuskui, Nuestros Sueños. Multicolor. Multilingüe. Diversas opiniones. Diversas miradas. Como diversos somos los pueblos indígenas.